Listo. Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver un problema de un disco, ¿verdad? Que está girando. Producto de que esta fuerza lo jala. Esta fuerza mide 12 newtons. Tiene 0.5 metros de radio. Y la fricción le genera un torque inverso, ¿verdad? Porque la fricción es inversa al movimiento siempre, de 1.5 newtons por metro. La masa del disco es 20 kilogramos. Y la única pregunta que nos dan es, ¿cuál es el alfa del disco? ¿De acuerdo? El alfa, recuerden que es la aceleración angular. Aceleración angular. ¿Ok? Bueno, además de eso nos dicen que la inercia de un disco, ustedes me corrigen si estoy equivocado, es 1/12 de m por r al cuadrado. Es así, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? ¿O estoy en lo incorrecto? ¿O era un medio? No me acuerdo. Me corrigen si me hacen el favor si estoy equivocado. Profe, es un medio. Un medio, ok, gracias. Perfecto, un medio. Entonces, esta ecuación y este problema básicamente se basa en la ecuación de la sumatoria de torques, ¿verdad? Igual a I por alfa. Y de ahí vamos a despejar la I, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a calcular es la I del disco, que sería un medio de la masa, que son 20, y el radio son 0.5 al cuadrado. Entonces, ustedes ahí me van a decir cuánto les daría. Yo voy lo calculando también por cualquier cosa. 2,5. 2,5, ¿ok? 2,5, perfecto. Recuerden que la inercia se da en unidades de kilogramos por metro cuadrado. Esto sería igual a la inercia del disco, ¿ok? Perfecto. Me da 2,5. Entonces, ahora sí, vamos con la sumatoria de torques. ¿Cuántos torques tenemos? Tenemos un torque, ¿verdad? Que es positivo, que es esta cuerda jalando el disco y haciéndolo rotar, ¿verdad? Vean que ese torque de la cuerda básicamente me mueve el disco hacia acá, ¿de acuerdo? Habíamos quedado que cuando las cosas giran para allá, son positivas, ¿verdad? Y la fricción va a ir en sentido inverso. Recuerden que la fricción es un torque que está aplicando, evitando que el disco se mueva en esta dirección. Es decir, va friccionando en el lado inverso. Entonces vamos a tener un torque positivo de producto de la fuerza F1, ¿verdad? Entonces pongámosle tal vez torque de F1 más torque producto de la fricción tiene que ser igual a I por alfa, como para ir definiendo las variables, ¿verdad? Ahora sí, el torque producto de F1, si F1 es esta, sería el radio 0,5 por la fuerza, que son 12. Menos, recuerden que este va a ser positivo y este va a ser negativo, menos el torque de la fricción, que sería 1,5 newtons por metro, ¿ok? Esto va a ser igual a la inercia, que son 2,5 por el alfa. Y vean que ya tenemos todas las variables resueltas. Profe, el más que está entre los torques no debería ser menos. No, arriba. No, porque digamos, yo aquí solamente estoy planteando la ecuación, pero hasta que ya le pongo los valores, sé si es más o menos. ¿Me explico? Okay. En realidad, aquí es la parte nada más conceptual y ya aquí le pongo los signos correspondientes, ¿verdad? Porque yo cuando voy por aquí, en principio yo no he dicho si este torque va para allá o para allá. Es hasta el momento donde ya le pongo los datos numéricos. Es mero formalismo, ¿verdad? En realidad no es nada, digamos, que vaya a alterar el problema, pero sí es mero formalismo. Es como, no sé si recordás cuando uno decía M1, V1 más M2, V2. Le ponía siempre más, pero después se fijaba si era la velocidad para allá o para allá, entonces ya ahí le ponía el menos. ¿Recordás esa parte? Entonces, justamente es algo similar, ¿verdad? Perfecto, gracias. Pero está muy bien la pregunta, todo bien. Entonces, bueno, 0.5 por 12 son 6, ¿verdad? Menos 1.5 es igual a 2.5 por alfa. 6 menos 1,5 son 4.5 entre 2.5. Esto sería igual a alfa. Y entonces alfa me daría un valor de aproximadamente muy cercano a 2, ¿verdad? Un poquito menos de 2. Entonces, ¿cuánto sería? 1.8. ¿Ok? 1.8 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean, básicamente este es
el tema. Vean que todo se basa en esta ecuación, ¿verdad? Básicamente, como les dije yo, por eso son cerca de 3 ecuaciones o 4 ecuaciones las que rigen todos estos capítulos que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. Entonces, bueno, el principio de Arquímedes lo que nos dice es que, ¿verdad? Todo fluido parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje normalmente se llama E. También a veces se le conoce como fuerza boyante, ¿verdad? Tiene esos dos nombres. Una fuerza de empuje E, fuerza boyante, igual al peso del volumen del fluido desalojado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mastica esto básicamente? Lo que dice es que todo fluido parcial, todo objeto, perdón, disculpen, aquí no es fluido, es todo objeto. Todo objeto parcial o totalmente sumergido experimenta una fuerza de empuje E igual al peso del volumen del fluido desalojado. Entonces, lo que quiere decir esto es que si yo tengo acá un fluido, ¿verdad? Por ejemplo, agua, que tiene una densidad igual a 1000, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico. Y tengo un objeto acá que está flotando, ¿verdad? Que este objeto tiene una densidad, por ejemplo, no sé, densidad objeto igual a 600 kilogramos por metro cúbico. Significa que este objeto es más liviano que el agua. ¿Qué quiere decir que sea más liviano que el agua? Pues que puede flotar en el agua, ¿verdad? Entonces, ese objeto, básicamente, la distancia que él va a flotar o que se va a sumergir, va a ser, es decir, esto, porcentaje de H sumergido, o podríamos decir H sumergido sobre H total, va a ser igual a la densidad del objeto sobre la densidad del fluido, ¿ok? Densidad del objeto entre la densidad del fluido. Entonces, para este ejercicio particularmente, vamos a decir entonces, si el objeto tiene 600 y el agua tiene 1000, entonces, la H sumergido sobre la H total, siendo la H total esto de aquí, esto va a ser igual a la densidad del objeto, que serían 600, sobre la densidad del agua, que es 1000, ¿verdad? Esto sería 0,6, y esto implica que 60% está sumergido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la H total es igual a 10 metros, esto implica que H sumergido sería igual a 10 metros por 0.6, que sería igual a 6 metros. ¿De acuerdo? Eso sería básicamente lo que consiste el principio de Arquímedes. En general, esto es lo que me dice. Ahora, vean que esta densidad del objeto va a incluir todo el objeto, o sea, va a incluir, voy a borrar acá un momentito, esta densidad del objeto incluye la masa del objeto más la masa de todo lo que está dentro del objeto. Dividido entre el volumen del objeto. ¿Ok? Y esto es muy importante. Ve que, por ejemplo, yo puedo tener esto, que es un cajón hueco, ¿verdad? Si el volumen de él, yo a ese cajón le coloco masa aquí adentro, de otro tipo, si es un cajón hueco, ¿verdad? Yo le coloco masa de otro tipo, esto, al final de cuentas, lo que me importa es la masa que tenga el cajón más la masa de lo que yo le estoy poniendo adentro entre el volumen del objeto, es decir, entre este volumen de acá. De ahí, un poco ya pues, si puedes pausar. Nada más. Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver un problema. Este problema es relacionado con principio de Arquímedes, justamente. Y lo que dice es que una aguja se hunde en un vaso con agua.
con una aceleración de 8.4 metros por segundo al cuadrado. Después esa misma aguja se introduce en un líquido desconocido y se hunde a 7.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces hay que determinar la densidad del líquido desconocido, la densidad de la aguja, y conociendo que la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este problema justamente es del principio de Arquímedes. Repasando el tema, recuerden que el principio de Arquímedes lo que nos dice es que todo objeto parcial o totalmente suspendido en agua, en este caso, supongamos que la aguja es este objeto, y que ella se hunde, ¿verdad? Se va a ir hundiendo. Entonces, ella va a generar acá un peso, la aguja genera un peso, y el empuje, recuerden que es una fuerza, que equivale al peso. Ok, entonces recordemos otra vez, empuje es peso del volumen de fluido desalojado. Ok. Peso del volumen del fluido desalojado. Entonces, ¿cómo se mastica eso? Básicamente, recuerden, la fuerza de empuje es una fuerza que va hacia arriba. Si el objeto es menos denso que el agua, la fuerza de empuje le gana el peso y entonces el objeto flota. En ese caso, okay, entonces, si la densidad del objeto es menor a la densidad del agua, esto implica que la suma de fuerzas es igual a 0, porque el objeto está definitivamente en reposo flotando. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del agua, esto implica que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, vean qué interesante todo esto. Solo que nos da la posibilidad de hacer problemas de dinámica, pero en fluidos, ¿de acuerdo? Basado en el principio de Arquímedes. Entonces, si esta aguja se hunde en un vaso con agua, significa que la densidad de esta aguja va a ser mayor o menor que la del agua, de acuerdo a esta hipótesis que ponemos aquí. Vean que si la densidad de la aguja fuera menor a la del agua, el objeto flotaría, ¿verdad? Como vimos antes. Pero en realidad la aguja tiene que tener una densidad mayor que la del agua porque el objeto se hunde. Eso es básicamente, digamos, el principio también de Arquímedes. Lo que nos dice es que si la densidad de un objeto es mayor a la del agua, el objeto se va a hundir. Entonces, por eso es que si uno tira un pedazo de acero en agua, él se hunde. O por eso es que si uno tira una piedra en agua, ella se hunde, porque tienen densidad mayor al agua. Entonces, el tema del principio de Arquímedes básicamente es un tema basado en densidades, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a resolver el problema. Entonces, recuerden que el empuje es el peso del volumen del fluido desalojado, ¿verdad? Entonces, el peso de este objeto va a ser igual a su masa por su gravedad, ¿verdad? El peso de la aguja, ¿ok? La fuerza de empuje va a ser, recuerden, el peso del volumen del fluido desalojado. Entonces, ¿cuál sería el peso del volumen del fluido desalojado? Peso, volumen, fluido desalojado. ¿Cuánto sería el volumen desalojado por esta aguja en acá? Es decir, ¿cuánto volumen, si la aguja se hunde, cuánto volumen está desalojando de agua ella en ese punto? Sería el mismo volumen de ella misma, ¿verdad? Entonces, el volumen desalojado es igual al volumen de la aguja, porque ella está totalmente sumergida en el agua, ¿ok? Este punto es muy importante y es el que nos permite resolver la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que es peso del volumen del fluido desalojado. Ahora, ¿cómo paso yo de volumen a masa? Yo tengo que densidad es igual a masa entre volumen. Entonces, si yo lo que requiero es calcular la masa, porque recuerden que es el peso del volumen del fluido desalojado y el peso se calcula a partir de la masa, esto implica que, básicamente yo tengo que el volumen por la densidad del objeto, ¿verdad? Esto más bien sería del fluido, disculpen. Esto sería densidad del fluido por volumen del fluido
es igual a masa del fluido. ¿De acuerdo? Paso el volumen a multiplicar. Entonces, volumen del fluido por densidad del fluido es masa del fluido. Entonces, anotemos eso acá. Entonces, masa del fluido por la gravedad. Entonces, la fuerza de empuje, ya sabemos que la masa sería densidad del fluido por volumen del fluido por la gravedad. ¿Ok? Por ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a dejar esto acá, que el volumen desalojado el volumen del agua. Para el caso del objeto también, el peso lo vamos a hacer igual. Vamos a saber que masa es densidad por volumen. Entonces, la densidad de la aguja por volumen de la aguja por la gravedad. ¿Ok? Entonces, vean que ya casi tenemos resuelto este problema. Vamos a continuar por acá. Vamos a ver, voy a pasarme para acá. Entonces, ahora sí, desarrollo la expresión que dice sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? En Y es igual a M por A, ¿verdad? No sé cuánto es M, pero otra vez vamos a usar este artilegio de aquí. Recuerden, M es igual densidad por volumen. Entonces, la M del objeto va a ser igual densidad de aguja por volumen de la aguja. Entonces, suma de fuerzas en Y. ¿Cuáles fuerzas tengo en Y? Tengo peso de la aguja menos empuje igual, y vamos a cambiar otra vez acá. La masa, ¿verdad? Entonces sería densidad de aguja por volumen de aguja por la aceleración. ¿Okay? Entonces, continuamos. Ahora vamos a decir que tengo que borrar aquí. Bueno, voy a ir anotando. Entonces, el peso de la aguja sería, a ver si me cabe mejor por aquí. Voy a pasarme a este lado. Dice, peso de la aguja sería densidad de aguja por volumen aguja por gravedad, ¿verdad? Esto sería el peso, más bien esto está al revés, digamos, recuerden que el peso, bueno, no, dejémoslo así, sería positivo, menos el empuje sería densidad del fluido por volumen del fluido por gravedad, ¿verdad? Esto tiene que ser igual, densidad de la aguja por volumen de la aguja por la aceleración, ¿ok? Esto sería básicamente la expresión. Entonces vean qué interesante. Yo tengo multiplicando en todos los casos el volumen de la aguja. Acá sería el volumen del fluido, pero recordemos que el volumen del fluido es igual al volumen de la aguja para este ejercicio. Entonces yo puedo cancelar todos estos volúmenes de acá. Y únicamente me va a quedar la expresión, y ahora sí puedo borrar acá. Únicamente me va a quedar la expresión acá. Me paso para acá, que me dice densidad de la aguja por gravedad menos densidad del fluido por gravedad es igual a la densidad de la aguja por la aceleración. ¿Okay? Y vean que ya todos estos datos yo los tengo. Por ejemplo, yo tengo la densidad del fluido, tengo la gravedad, tengo la densidad de la aguja y etc. Entonces, ahora digo, requiero de despejar la densidad de la aguja. Entonces hago lo siguiente, digo, densidad de la aguja por 9.81. Paso este a restar aquí. Densidad de la aguja por A. ¿Cuánto era la A? 8.4. ¿Verdad? Esto tiene que ser igual a la densidad del fluido. ¿Cuánto es la densidad del fluido? 1000 por 9.81. ¿Ok? Y vean que ya está prácticamente resuelto. ¿Verdad? Voy a ir borrando por aquí, como para darnos un poquito más de espacio.
Entonces, 9.81, vamos a pasarnos acá para arriba. 9.81 menos 8.4 sería 1. ¿Cuánto es? Ya no me dio la calculadora mental. 1.41. 1.41. Muchas gracias. 1.41 densidad de la aguja es igual a, esto serían 9.810, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Sí, correcto. Ok, entonces la densidad de la aguja, 9.810 dividido entre 1.41, y eso me da 5.000 y un resto. No, más, me da como 6.000 o algo así. ¿Cuánto daría? 6.957. 6.957 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Bueno, entonces vean que ya tenemos la densidad de la aguja. Nos falta determinar la densidad del líquido desconocido. Para ello hacemos exactamente lo mismo. Es decir, nos basamos en esta misma ecuación. Entonces hagámoslo otra vez. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, recuerden que la expresión proviene del movimiento en un líquido. ¿Qué es la diferencia? Que ahora lo que voy a despejar es esto, la densidad del fluido. Y ya tengo calculada la densidad de la aguja. ¿Y qué es lo otro que varía? La aceleración, que para el líquido desconocido son 7.8. Entonces, pasemos acá a la parte B. Esto sería B. Entonces, la densidad de la aguja serían 6.957 por 9.81 menos la densidad del fluido sería 9.8, densidad del fluido, densidad de la aguja 6.957 por la aceleración que vale 7.8. Y entonces vean que ya de aquí puedo despejar la densidad del fluido. Paso esta aquí positiva, paso este aquí negativo y lo calculo. ¿Ok? Entonces vamos a borrar aquí todo para que nos dé mejor resultado. Entonces, ¿cuánto daría esto? A mí me está dando 1.425. Esta. Ah, bueno, no. Ah, ya el total. No, entonces está bien, no hay problema. Hagámoslo de una vez. Entonces pongamos 6.957 por 9.81 menos 6.957 por 7.8 dividido entre 9.8. Eso sería densidad del fluido. ¿Y te da cuánto? 1.425 kilogramos por metro cúbico. Ahora viene la pregunta conceptual. ¿Estará correcto eso? Vean que el objeto en agua tenía una aceleración de 8.4, es decir, iba mucho más rápido. En el otro fluido, la aceleración era igual a 7.8, ¿ok? Es decir, es una aceleración menor. Lo cual está bien, porque la densidad es mayor, ¿verdad? Entonces, la densidad del agua son 1.000, la densidad del fluido son 1.425. Entonces, vean que esta densidad es mayor, lo que implica que la fuerza de empuje que le realiza este fluido a la aguja es mucho mayor. En el agua la densidad es menor, lo que implica que la fuerza de empuje es menor, ¿verdad? Entonces, por ello, esta aceleración es mayor que esta. Y por ende, esta densidad del fluido tiene que ser menor que la del agua. ¿De acuerdo? Entonces, más sofisticadillo que venga. Gracias. Bueno, entonces vamos a resolver un problema de la ecuación de Bernoulli. Que me dice que tengo un tubo de radio 7 centímetros que lleva agua, ¿verdad? Supongamos que es agua, digamos, para ponerle ahí algo, agua,
a una velocidad de 12 metros por segundo. Esa agua sube de nivel hasta 3 metros de altura y vamos a suponer que acá arriba, a 3 metros, la presión atmosférica es 0. ¿Okay? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la presión acá en el manómetro? ¿Ok? Presión, esto vamos a decir que este es el punto 1 y que este es el punto 2. ¿Ok? Entonces la presión en 1, ¿cuánto vale? ¿Verdad? Y también nos preguntan que cuánto vale la velocidad en el punto 2. ¿Okay? Este es un problema muy típico de fluidos, ¿de acuerdo? Entonces es un problema muy interesante. Entonces vamos a aplicar todos los principios que hemos visto. ¿Cuál es el primer principio? Vamos a aplicar ecuación de continuidad, ¿verdad? ¿Qué dice la ecuación de continuidad? Que caudal es igual a V1 por área 1 y que también tiene que ser igual a V2 por área 2. Lo primero que vamos a hacer es pasar todo esto a metros, ¿verdad? El radio sería 0.07 metros acá arriba y acá sería 0.04 metros, ¿ok? El radio. Entonces, lo que nos preguntan es la velocidad en el punto 2. Entonces diríamos, velocidad en 1 sería 12, ¿verdad? El área en 1 son pi por 0.07 al cuadrado, ¿verdad? Todo esto tiene que ser igual a la velocidad en 2 por pi por 0.04 al cuadrado. ¿Ok? Vean que como tengo pi a ambos lados, puedo cancelarlos. Y finalmente me daría que la velocidad en 2 va a ser igual a 12 por 0.07 al cuadrado dividido entre 0.04 al cuadrado. ¿Cómo me tendría que dar esta velocidad acá arriba? ¿Mayor o menor que la de abajo? Mayor. Vean que sí, mayor, correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el tubo es más grande, el agua va, pero si el tubo lo hago más pequeño, tiene que pasar la misma agua y entonces tiene que pasar mucho más rápido. Entonces, ¿cuánto sería el valor de la velocidad en 2? 36,75 metros por segundo. 36,75 metros por segundo. Muy bien. Entonces vean que ya tengo aquí el valor. 36,75 metros por segundo. Entonces, ya que tengo la ecuación de continuidad, me paso a calcular ya la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Vean que la ecuación de continuidad lo que me permite es decir que el caudal siempre va a ser el mismo en un tubo. Es decir, el agua que entra por aquí tiene que pasar por algún lado, ¿verdad? No hay nada que la pueda atajar. Entonces, ese es el principio de continuidad. ¿Okay? Bueno. Entonces, ahora nos vamos a la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice la ecuación de Bernoulli? P1 más ρGH 1 más 1/2 de ρ por V1 al cuadrado es igual a presión en 2 más ρGH2 más 1/2 de ρ por V2 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, dijimos que en el punto 2 la presión vale 0 porque es presión atmosférica que vale una atmósfera, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a decir que la presión vale 0. Lo que queremos calcular es la presión en 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir, P1 es igual, más ρ, que serían 1000, suponiendo que es agua, por 9.81, por H1. ¿Cuánto vale H1? ¿Cuánto valdría? 0. 0, muy bien, ¿verdad? H1 es igual a 0, entonces este término se me va a ceros. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier cosa me da 0. Entonces ya no lo uso, de una vez lo quito, ¿verdad? Que me da 0. Entonces P1 menos 1/2 de 1000, V1 al cuadrado serían 12 al cuadrado, ¿verdad? Eso tiene que ser igual, P2 vale 0, y aquí serían 1000 por 9.81 por H2, que vale 3, más 1/2 de 1000 por 36,75 al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que ya está listo. Simplemente hay que despejar esto. Pasamos esto a restar acá y ahí nos daría la presión en el punto 1. En pascales, ¿verdad? O kilopascales. Bueno, serían pascales directamente.
Entonces sería esto más esto menos esto. Entonces, si gustan pueden decirme cuánto da. Sería esto más esto menos esto. ¿Cuánto nos daría entonces? ¿Cuánto da, chicos? Chicas, perdón. Correcto. Pascales, exactamente. Entonces el resultado sería 6.33 por 10 a la 5 pascales. Recuerden, sería entonces P1 sería esto más esto y le resto todo esto de este lado, ¿verdad? Básicamente este lado. Entonces este sería el resultado final en términos de la presión en el punto acá a nivel de suelo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Puedes cortar.